Aquí está, oh Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Hoy celebramos la fiesta y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. En esta Santa Misa vamos a encomendar la salud e intenciones de todos los enfermos a causa del COVID. La salud e intenciones de la familia Ortiz Morera, Carlos Roberto Rengifo Morera, James González Guamañaupa, Silvia Gutiérrez de Ogata, Jorge Luis Yataco Juárez, Shirley Cuyutupac, Mari Sáenz Alvarado, Susana Oliva Sáenz, familia Paredes Lacotera, familia Paredes Lengua, familia Casina Muñoz, familia Muñoz Milla León, familia César Augusto Benítez Oliva, Carolina Guerrero Mazabel, David Soto Parra, Flor Díaz, familia Vives Barrantes, Juana Cavieres Ferro, Aide Delgado Nina. También encomendaremos el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos,
Según María Eugenia Joya Arrelucea, recordando hoy su cumpleaños. Teodoro Condeso Champa, recordando su cumpleaños. Tomasa Méndez Gutiérrez, Juan Guailupo Cuadros, Jesús Aurelio Lacotera Pérez, Catalina Gaviria Gómez, Álvaro Enrique del Carpio Lindimán, Blanca Lindimán Capurro, Jorge Lacotera Cosío, Victoria Seferín Francia, Luis Límaco Guailupo, Jamiel Ademir Montoya Guayanca, Gerardo Lacotera Gaviria, Isabel Lengua Cueto Viuda de Paredes, Saturnino Paredes Amanes, Fernando Paredes Lengua, Elba Isabel Paredes Lengua, Jesús Antonia Paredes Lengua, Bartolomé Gómez Venancio y las almas benditas del purgatorio, para que Dios los tenga en su gloria. Oremos. Oh Dios, que preparas una morada eterna a tu majestad con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu iglesia el espíritu de gracia que le has dado, de modo que tu pueblo fiel crezca siempre para la edificación de la Jerusalén del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo, al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina. Bajarás hasta la estepa. Desembocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí, donde desemboque la corriente, tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas, quedará saneado el mar, y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerá toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que manan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio.
ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestran para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para esta fiesta litúrgica, les invito a quedarnos con 3 ideas que nos pueden ayudar. Primero, cuando se habla del Papa, pues inmediatamente nuestra cabeza se va a Roma, porque en Roma está el Papa. Y al Papa lo encontramos ¿dónde? En la Basílica de San Pedro. Y pensamos normalmente que esa es la catedral del Papa. No. Para que recordemos, cuando la Iglesia en sus inicios deja de ser perseguida y es asumida como la religión oficial, pues al inicio no tenía un templo, la Iglesia católica. Se reunían en casas, se escondían en las catacumbas. Pero la misma realidad de la fe invitaba a tener un espacio público donde vivir y practicar la fe, también para mostrarle al mundo que la fe pues es importante, ya que desde siempre el hombre ha sido religioso porque cree en las deidades. Cuanto más el mismo y único Dios, Yahvé, revelado en Cristo Jesús, nos ha hecho manifestación de su ser, de su plan, de su amor, de la grandeza de sus misericordias. Pues había una familia a los fieles discípulos de aquel entonces, un palacio para convertirlo en un templo. Y es así como hoy celebramos la iglesia de San Juan de Letrán, que es la primera iglesia oficial, el primer templo oficial, y que además es asumida como la cátedra del Papa, la cátedra de San Pedro. Por tanto, la iglesia catedral del Papa no es San Pedro en Roma, sino esta, San Juan de Letrán, que también está en Roma, en Italia. Digo esto porque al celebrar esta liturgia de la fiesta de San Juan de Letrán, nos unimos a esta celebración en el mundo entero en comunión para celebrar a la única iglesia de Cristo. San Juan de Letrán es la primera iglesia templo que se le ha reconocido y se le ha otorgado a la iglesia de Jesucristo para vivir su fe públicamente. Mayor razón para que sigamos rezando, porque en la oración nos unimos
en el mundo entero al Papa y a Cristo. San Juan de Letrán es la primera iglesia, primer templo oficial para vivir y expresar nuestra fe. En segundo lugar, esto nos lleva también a recordar la importancia que desde siempre ha tenido que los que creemos en Dios necesitamos ese espacio para celebrar nuestra fe. Ante la situación, la coyuntura, la pandemia, los templos están cerrados, pues ha sentido la ausencia de los templos para celebrar su fe. Mejor dicho, para estar con Cristo Jesús. Mayor razón también para que valoremos ese espacio. Es verdad, hay un mensaje solapado de los relativistas. Dios está en todo lado, igual reza en tu casa. Sí, es verdad. Pero nuestro espíritu no está para las migajas. Nuestro espíritu no está para consolarse con pocas cosas. Además, Dios cuando se da con plenitud. Y como la fe no se opone a la razón, tampoco a la salud, pues hemos acatado quedarnos en nuestras casas, no ir a los templos. Pero como siempre digo, todo va cayendo por su peso. Ya se van a reabrir, Dios mediante, los templos. Razón también para darle gracias a Dios y poder volver a celebrar juntos como comunidad nuestra fe en Cristo, reunirnos en torno a Jesús Eucaristía, que le da sentido a nuestra vida, que santifica todo. Pero también una razón muy importante, queridos hermanos, para mostrarle al mundo que la fe y la Iglesia no se oponen a la razón ni a la salud, y que por tanto debemos llevarla con mucha paciencia, con mucha prudencia, con mucho cuidado. Y así poco a poco volver a las actividades mientras todo esto. La fe necesita un lugar donde celebrar y expresar su práctica de fe. Nosotros también. Cuanto más la unión con Cristo Jesús, para escucharlo, para alabarlo, para adorarlo y para recibirlo. Esa es la verdad. Sin el domingo no podemos vivir. Sin el dominice misa no podemos vivir. Pidámosle al Señor que valoremos estos espacios, sigamos rezando. Poco a poco volveremos, porque la fe y el amor a Dios nos animan a ello. Y en tercer lugar, es muy importante recordar lo que hoy nos dice Jesús. Si bien es cierto, necesitamos de un templo para expresar nuestra fe, pues es verdad también que ese templo, en el sentido espiritual, lo vamos conformando nosotros. Tú y yo también somos templo de Dios, desde donde se puede anunciar y predicar la palabra de Dios, con el testimonio, con las obras, pero también con el cuidado. Por eso, tú y yo debemos cuidar nuestra vida para Dios. No debemos dejar que la oscuridad, la tentación y el pecado ensucien nuestro templo, ensucien nuestro corazón, ensucien nuestras almas, porque un templo está llamado a ser un espacio de encuentro con Dios. Tú y yo estamos llamados a ser ese espacio del encuentro con Dios cuando anunciamos a Cristo, cuando hacemos bien las cosas, cuando las ofrecemos de Dios. Cuidarnos para Dios, como decíamos ayer, en gracia de Dios. Y así, cuando celebremos nuestra Santa Misa, nuestros sacramentos otra vez, será una celebración no solamente que nos llena del amor, sino que edifica, ayuda, y nos uniremos por la liturgia al mundo entero, a la Iglesia de Cristo. Que la Virgen, nuestra Madre, nos ayude para que en esta celebración le pongamos siempre en sus manos y ella, como Madre de la Iglesia, nos ayude a presentarla a Jesús. Así sea. Amén.
Puestos de pie, vamos a hacer nuestras peticiones. Pidamos a Dios por toda la Iglesia en el mundo entero, en especial por el Papa, los obispos, los sacerdotes y el pueblo a ellos encomendado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por todas las personas investidas de poder y autoridad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por todos los que anuncian la palabra de Dios, por las iglesias más pobres y necesitadas que aún en su necesidad siguen ayudando y evangelizando, para que Dios a través de la caridad de los hermanos los asista. Lo roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la salud de todos los enfermos de COVID, la salud de la familia Ortiz Morera, Carlos Roberto Rengifo Morera, James González Guamañaupa, Silvia Gutiérrez, familia Paredes Lacotera, familia Paredes Lengua, familia Casina Muñoz, familia Muñoz Milla León, César Augusto Benítez Oliva, Carolina Guerrero Mazabel, David Sotoparra, Flor Díaz, familia Vives Barrantes, Juana Cavieres Ferro. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Segundino Mora Líbano, Celedonia Usno, Felicitas Mora, Matías Vázquez, María Eugenia Joya Arrelucea, Teodoro Condeso Champa, Tomasa Méndez Gutiérrez, Juan Guaylupo Cuadros, Jesús Aurelio Lacotera Pérez, Catalina Gavidia Gómez, Álvaro Enrique del Carpio Lindimán, Blanca Lindimán Capurro, Jorge Lacotera Cosío, Victoria Seferín Francia, Luis Lima Coguaylupo, Jamiela Demir Montoya Guayanca, Gerardo Lacotera Gavidia, Isabel Lengua Cueto Viuda de Paredes, Saturnino Paredes Amanes, Fernando Paredes Lengua, Elba Isabel Paredes Lengua, Jesús Antonia Paredes Lengua, Bartolomé Gómez Venancio y las almas benditas del purgatorio, para que Dios a todos ellos los tenga en su gloria. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Un momento de silencio, les invito a presentar a Dios aquella intención que tienen en su corazón. Por cada uno de ustedes y sus intenciones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, acoge las súplicas que tus hijos te presentan. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos tu generosidad. Y ahora te presentamos, y será para nosotros pan de vida. Decimos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, y será para nosotros bebida de salvación. Decimos, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Se ponen de pie. Gracia de los sacramentos y el fruto de nuestros ruegos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en toda casa consagrada a la oración, para hacer de nosotros, con la ayuda constante de tu gracia, templo del Espíritu Santo, resplandeciente por la santidad de vida. Con tu acción constante santificas a la Iglesia, esposa de Cristo, representada en edificios visibles para colocarla en el cielo para gloria tuya, como madre gozosa por la multitud de sus hijos. Por eso, con los santos y con todos los ángeles te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Martín de Porres, San Juan María Vianney, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Mientras purifico los vasos sagrados, invito a que puedan rezar su comunión espiritual. Repitan la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo recibirte sacramentalmente en mi corazón. Mas, ya que ahora no puedo hacerlo así, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, yo me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos, se ponen de pie. Oh Dios, que has querido hacer de tu iglesia signo temporal de la Jerusalén del cielo, concédenos por la participación en ese sacramento ser transformados en templo de tu gracia y entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le decimos a María Santísima: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres en la muerte. Amén. Santa María, Reina de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. San Martín de Porres, ruega por nosotros. San Juan María Vianney, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar.
transparente